Hoy estamos todos los que formamos ENCE, trabajadores propios, auxiliares, sector forestal, y lo que queremos es visibilizar, porque estamos indignados, estamos cabreados, estamos muy preocupados, muy nerviosos, nuestros puestos de trabajo están en juego y hoy queremos visibilizarlo y queremos decirle con nuestros chalecos y con nuestra presencia aquí al alcalde, al señor Lores, que basta ya, que no se juegan con nuestros puestos de trabajo, que queremos seguir trabajando y queremos seguir trabajando aquí, en Pontevedra. Nosotros somos trabajadores, no somos ni terroristas, ni somos caleborrocas, como se nos ha acusado. Somos trabajadores y lo que vamos a hacer hoy es expresar nuestro malestar, nuestra indignación y nuestra preocupación, así de claro. Y se lo vamos a demostrar y transmitir al responsable, al mayor responsable de esta situación, porque no nos olvidemos que el señor Lores, con toda la corporación local, ha sido quien ha presentado el recurso ante la Audiencia Nacional. Si él, con el Concello, no hubieran presentado ese recurso, hoy no estaríamos aquí. Bueno, último día da concentración que tuvimos aí diante da subdelegación, a subdelegada nos dixo que iba a pospoñer todo para setembro. Dixémoslle claramente que ENCE está na rúa, ENCE vai seguir loitando, nós non estamos de vacacións e os gobernantes, mentres tanto, pois estarán na playa. ENCE vai loitar todo o posible para que busquemos unha solución definitiva a nosto conflito. Esta non é a única concentración que se vai facer neste mes de agosto, vai haber moitas máis. Esperemos que os gobernantes, esos gobernantes que sempre piden solucións do traslado, solucións de alternativas e que nunca puseron unha encima da mesa, que se dignen a ser gobernantes, a que se dignen a buscar responsabilidades hacia os postos de traballo. Eso é o único que hai que aclarar e que se empecen, digamos, a incomodar esa silla.